Buenos días a los que todavía no, que se conectaron después. Les cuento que... ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Ahí. Buenísimo. Bueno, se sumó con nosotros el profesor José Luis Cabrera, ¿sí? Que va a estar acompañando la comisión de introducción a la gestión de requisitos los viernes. No sé, José Luis, si te querés presentar, saludar. Buen día. Hola, ¿qué tal, chicos? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola, Bueno, bien. vamos Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola, buenos días. a colaborar en esta materia. Bueno, les deseo a todos suerte, esperemos que todos aprueben la materia, por supuesto, ¿no? Es mejor para Y ustedes. se promociona mejor. Bueno, muchas gracias, José Luis, por No, por favor. acompañarnos. ¿Sí? No, por favor, gracias a vos por recibirme. No, nada. Bueno, chicos, ya estuvimos aquí presentándonos eh, oportunamente, desarrollando algunos temas. ¿Mm? Recordemos que en las clases anteriores fuimos abordando algunos conceptos que tenían que ver con el hecho de comprender que un sistema informático, que es el tipo de dispositivo, de máquina que nosotros construimos, no es sencillo de hacer, que esto, para llevarlo adelante, se inscribe en un proceso que hemos llamado proceso de desarrollo de software o ciclo de vida de desarrollo de software, que dentro de ese proceso había un conjunto de fases o etapas, de las cuales cada una tenía una funcionalidad, lo que habíamos llamado análisis. Hola Nahuel, ¿cómo estás? La que habíamos llamado análisis, comprender lo que el cliente realmente necesita para solucionar un problema o para aprovechar una oportunidad. En la siguiente etapa, que puede ser la del diseño, proyectar una forma de satisfacer esa necesidad del cliente, ¿sí? Sin necesariamente tener que llevarla a cabo, porque eso se construye recién en la última etapa que habíamos definido como de implementación. Hablamos luego de la etapa en la cual se inscribía la ingeniería de requisitos, dijimos que la etapa de análisis, y también vimos por qué, en qué medida esta etapa podía tener consecuencias importantes en el desarrollo del proyecto, en cuanto que era muy importante que las incertidumbres se resolvieran, que los errores se detectaran tempranamente en esta etapa de análisis, porque a medida que el proceso de desarrollo del software va avanzando, ese eh, el costo de identificar y tener que resolver una incertidumbre o corregir un error es mucho más grande, más oneroso, más costoso, valga la redundancia, cuanto más tiempo ha pasado. ¿Sí? El peor escenario, hemos dicho, es cuando un error o una incertidumbre se pone de manifiesto cuando ya el sistema está implantado, es decir, está en funcionamiento, y en la etapa de mantenimiento nos damos cuenta que algo no lo habíamos comprendido cabalmente, o bien que el sistema lo está procesando o interpretando de un modo erróneo. Y por último, para ponerle nombre, identificamos que en este juego del desarrollo de sistemas hay dos equipos, el que llamamos el equipo del cliente y el equipo de desarrollo, que sería donde estaríamos inscriptos nosotros como profesionales de sistemas, ¿sí? Donde en cada uno de ellos hay un conjunto de roles. En el caso del equipo del cliente, el cliente propiamente dicho, que nos contrata, el usuario que va a hacer uso del sistema, el experto que conoce esa pequeña porción de la realidad de dominio, y el sponsor o facilitador
que nos va a ayudar desde la organización del cliente a llevar adelante el proyecto. Del mismo modo, en el equipo del desarrollo, nuestro equipo, por decirlo de algún modo, para cada una de las fases o etapas del desarrollo, vamos a tener un rol que va a estar desarrollado por uno o varios profesionales, pero que se van a catalogar en analistas, diseñadores e implementadores. Colaborando con la gestión del proyecto, un jefe de proyecto, gestor de proyecto, gerente de proyecto, project manager, que va a ser como el capitán de todo el equipo del desarrollo, de nuestro equipo, conduciendo el equipo y el proceso para tratar de que llegue a buen puerto. Bueno, hoy vamos a trabajar un poquito más puntualmente en, uno, caracterizar específicamente ya no el proceso de desarrollo o ya no la etapa de análisis en general, sino específicamente la ingeniería de requisitos. ¿Sí? ¿Qué es la ingeniería de requisitos? Dado que esta materia es una introducción a esta disciplina o subdisciplina de la ingeniería de sistemas o de la ingeniería informática. Para eso vamos a arrancar compartiendo una pantalla para que ustedes puedan ver un pequeño diagramita muy sencillito. Avisan cuando está visible. Ahora sí, profe. Ahí está. Bueno, oportunamente cuando arrancamos la materia y nos posicionamos en qué era la ingeniería en general, para entender el tipo de máquina que nosotros construimos, hablamos del modelo más sencillo que tiene la ingeniería en general para definir sistemas, dispositivos, procesos, ¿no? Es lo que se denomina una máquina simple, la cual se representa como un conjunto de entradas que se aplican a esa máquina, un conjunto de procesos que esa máquina desarrolla y una salida. Por ejemplo, decíamos, no sé, un amplificador de una guitarra eléctrica, por ejemplo, recibe una entrada, que es una señal eléctrica de muy baja magnitud, realiza un proceso que se llama amplificación de audio y tiene a la salida una señal eléctrica de muchísima mayor magnitud que es lo suficientemente potente como para excitar un parlante y hacer que suene muy fuerte. Bueno, es un tipo de máquina. Así como hablamos de esa máquina, podemos hablar de cualquier otra. Entrada, proceso, salida, como modelo más elemental de una máquina tecnológica. Bueno, nosotros acá estamos hablando de esta máquina, por decirlo de algún modo, que es la ingeniería de requisitos, que va a tener, naturalmente, sus entradas y sus salidas. Vamos a ver que en esta máquina de la ingeniería de requisitos, tanto las entradas como las salidas van a ser en un modelo, en una simplificación extrema, ¿sí? El mismo elemento o la misma naturaleza de elemento. Es lo que vamos a llamar, y esto es un concepto importante, ¿sí? Requerimiento o requisito. La realidad que estas dos palabras, requerimientos o requisitos, en el idioma inglés, a diferencia del castellano, se refieren a un solo término que es requirement, ¿sí? Sin embargo, en castellano se puede traducir requirement como requerimientos o como requisitos. Si bien, hilando muy finito, los traductores de cada uno de los autores
que se utilizan en el análisis de sistemas, como pueden ser Somerville, que va a ser nuestro gran referente, pero que pueden ser Pressman, que pueden ser Kendall y Kendall, o Larman, o cualquier otro. Cada uno utiliza un término y le da una significación. Nosotros lo vamos a simplificar, y dado que la materia se llama Introducción a la Gestión de Requisitos, utilizaremos este término, ¿sí?, como el correcto, pero en realidad hablar en este contexto de requerimientos o de requisitos es lo mismo. Ahora, hay algo muy importante que tenemos que tener claro como diferencia. Resulta que, como nosotros ya hablamos en términos generales, pero ahora ya hablaremos en términos más técnicos y específicos, nuestro trabajo como analista de sistemas, ¿cuál es? ¿Sí? O como ingeniero de requisitos, ¿cuál es? En esta etapa, ¿recuerdan? Hola, Juan. Bien, ¿cuál es nuestra función? ¿Qué es lo que Descubrir la necesidad del cliente. ¿Cómo? Descubrir la necesidad del cliente. Exactamente, descubrir la necesidad del cliente. ¿Es lo mismo que simplemente escuchar y registrar lo que el cliente quiere? No. Lo que el deseo y la necesidad No. del cliente. Bien, a veces dijimos que el cliente no tiene en claro lo que necesita, y a veces manifiesta algo que nosotros llamábamos lo que el cliente quiere, y capaz que lo que el cliente quiere no es exactamente lo que necesita. Bueno, O no ahí, es posible, bueno, eso también va a aparecer en la clase de como hoy, ¿sí? pasó Cuando vemos, lo del video. claro, ¿eh? Cuando veamos el tema de la viabilidad, muy bien. Bueno, así que resulta que lo que, como hablamos oportunamente, lo que el cliente manifiesta, ¿m?, lo que dice querer, lo que es lo que nosotros vamos a llamar requisito del cliente. Requisito del cliente es lo que el cliente dice que quiere o entiende que quiere. Bien, nosotros ya sabemos que no nos podemos quedar solamente con eso. Por eso, nuestro trabajo será recibir como entrada lo que llamamos requisitos o requerimientos del cliente, eso que se marca a la izquierda del rectángulo, ¿sí? Pero aplicando algunos elementos, nosotros vamos a tener que generar, identificar, destilar, como ustedes le quieran llamar, los que serán objetiva y realmente los requisitos, pero del sistema. Es decir, no lo que el cliente dice que el sistema tiene que tener, sino lo que realmente es necesario que el sistema realice o provea, ¿sí? Por eso es importante, en primera instancia, identificar, que ustedes identifiquen que una cosa son los requisitos del cliente, ¿no?, que es lo que el cliente pide o dice querer, diferenciarlos de los requisitos del sistema, que es lo que nosotros, con el conocimiento y la experiencia de nuestra disciplina, indicamos ya que es algo que el sistema informático va a tener que proveer. ¿Sí? Bien, ¿se entiende la diferencia entre una cosa y la otra? Sí, profe. Bueno, eso es muy Sí, importante. profe. Identificar la diferencia entre el requisito del cliente y el requisito del sistema. Porque nosotros, ¿qué es lo que vamos a elaborar? Que vamos a terminar produciendo un conjunto de artefactos. Deme un segundito, por favor. Ah, por el perro.
Bueno, aquí volví. Ahora tengo dos perritos que se estaban peleando, unos cachorros y el otro más grande y se estaban peleando. Bien, decía, esta diferenciación entre requisito del cliente y requisito del sistema es muy importante, porque los requisitos del cliente uno los va a capturar, los va a registrar, tiene que ver con esto de que el cliente nos va a manifestar, vamos a entender qué quiere. Nosotros, en realidad, vamos a producir un conjunto de artefactos. Pues en nuestro caso, como ingenieros de requisitos, van a ser documentos de texto, plantillas, diagramas, que van a decir específicamente no ya lo que el cliente quiere, sino lo que el sistema va a tener que tener. Eso es un concepto muy importante, ¿sí? En realidad, nosotros, además de los requisitos del cliente, o lo que podemos imaginar que son las expresiones y deseos del cliente, en realidad vamos a tener en cuenta también otros orígenes de información, ¿sí? Vamos a analizar lo que llamaremos el dominio, que es esa pequeña porción de la realidad donde el sistema va a operar. Cuando hablábamos, por ejemplo, no sé, de un sistema académico de la universidad, ahí ya estamos restringiendo una porción de la realidad a todos los procesos académicos de una universidad, ¿sí? Por ejemplo, dejamos del lado de afuera todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con el buffet, o todo lo que tenga que ver con, no sé, la gestión administrativa o contable de la universidad. Nos orientamos a una universidad, la Universidad de La Matanza, por ejemplo, a un área específica que son los procesos académicos, ¿sí? Bien, eso es el dominio. Y el análisis del dominio también lo vamos a tener en cuenta nosotros para producir ese conjunto de artefactos, básicamente documentos, que van a especificar qué es lo que el sistema va a tener que tener como funcionalidades, por ejemplo, ¿sí? Y eso es lo que marca este primer diagramita, con la aclaración que al conjunto de los requisitos de un sistema, o requisitos que va a tener que satisfacer un sistema, se les llama habitualmente con un nombre coloquial dentro de la disciplina, que es el de la ERS o conjunto de RS en castellano, o SRS en inglés. ERS significa especificación de requisitos de software del sistema, ¿sí? Algunos también lo traducen sintéticamente como especificación de requisitos del sistema. Es decir, ¿sí?, el conjunto de documentos que nos van a dar precisiones respecto de aquellas cosas que el sistema va a tener que proveer, que presentar. Respecto a este primer modelito, el más sencillito de lo que es la ingeniería de requisitos, que recibe requisitos del cliente y genera los requisitos del sistema o ERS. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Hasta ahora. Sí, ¿no? Bueno, ahora vamos a entrar un poquito adentro de esa cajita que decía ingeniería de requisitos y vamos a ver qué es lo que puede haber. Y voy a compartir para ello una segunda imagen. Me avisan cuando esté visible. Profe, disculpe, tengo una duda. Ahí se ve, profe. Sí, cuando hablamos del cuadrito anterior, los Sí. requerimientos del cliente, usted ahí dijo que teníamos que ver requisitos del cliente y también los requisitos del sistema. Por lo tanto, la entrada sería la entrada de estos dos requisitos. Bien. Importante. La entrada son
los requisitos del cliente. Los requisitos del sistema es lo que nosotros vamos a producir, la salida. Ah, ok. Sí, sí. ¿Sí? Sí. En realidad, digamos, nosotros vamos a obtener un montón de información que ahí se simplifica en el cliente, que va a ser seguramente el equipo del cliente va a ser nuestro gran fuente de información, aunque van a haber otros, pero nosotros vamos a tener que trabajar con esa información para producir lo que realmente el sistema deberá tener que contemplar, lo que va a tener que ofrecer. ¿Y eso en dónde queda reflejado? En los requisitos del sistema, también llamados ERS. Bueno, en este segundo diagrama profundizamos un poquito más adentro de ese cuadrito y vemos que siguen apareciendo como entrada, ahora la entrada está arriba, los requerimientos o los requisitos del cliente. ¿Sí? Es lo que el cliente dice que necesita, lo que nosotros obtuvimos como información analizando ese dominio, viendo cuáles son los procesos, analizando los datos, toda esa información de entrada. Y esa información la va a tomar la ingeniería de requisitos y va a emplear un conjunto de elementos para, como ya dijimos, obtener algunas cosas. ¿Qué va a hacer con toda esa información la ingeniería de requisitos? Bueno, le va a aplicar un conjunto de métodos, un conjunto de técnicas y va a emplear un conjunto de herramientas que le permitan, como dice ahí, descubrir, documentar y mantener estos requisitos. Es decir, una vez que nosotros alimentamos esta máquina de la ingeniería de requisitos con información, ¿sí? Trabajaremos descubriendo realmente lo que el sistema deberá proveer para satisfacer la necesidad del cliente, pero no solamente lo vamos a descubrir, sino que lo vamos a documentar, registrar, especificar, ¿sí? Para que esa idea que hemos descubierto no quede solamente en nuestra cabecita, sino que la podamos compartir con otros integrantes del equipo del cliente, de desarrollo, e incluso con el mismo cliente, como vamos a ver un poquito más adelante. ¿Y por qué a partir de descubrir, además de descubrir y documentar, aparece mantener? Bueno, porque resulta que identificar los requisitos, registrarlos, implica además un conjunto de procesos como archivarlos, como si hay modificaciones y se generan nuevas versiones, gestionar el versionado, documentar por qué hubo que modificar un requisito, identificar quién determina la modificación que se hace, identificar cuál es la modificación, y todo eso es lo que llamamos el mantenimiento o gestión de los requisitos, ¿sí? No solamente vamos a ver nosotros que vamos a producir, sino que muchas veces sucede que uno genera varias versiones de los requisitos y con esto tiene que ser muy ordenado, ¿sí? Hay un conjunto de procesos que ordenan, ¿sí? Esto de llevar una trazabilidad de cuáles son las diferentes versiones de los requisitos. Y como les decían, si hay modificaciones, cuáles son, por qué, quién las solicita, quién las realiza esas modificaciones, etcétera, etcétera, porque tenemos que tener un registro claro. Por eso diremos que la ingeniería de requisitos que persigue esos objetivos que habíamos hablado del análisis en general, el análisis de sistemas en general, que era comprender, registrar y comunicar,
acá está prácticamente lo mismo descripto como descubrir, documentar y mantener. Para poder hacer eso, va a utilizar métodos, ¿sí?, técnicas y herramientas. ¿Por qué va a utilizar esto? Bueno, porque, como dice en ese comentario en la parte inferior, la ingeniería de requisitos no es un proceso aleatorio, como que puede tener naturaleza como, por ejemplo, un arte, un proceso artístico, que uno no sabe muy bien necesariamente a dónde nos va a llevar. La ingeniería de requisitos, valga la redundancia, es una ingeniería y por eso tiene que proponer y desarrollar un proceso que sea sistemático y repetible. Sistemático y repetible. Es decir, que lo que yo voy a realizar, esto que yo voy a realizar, tiene que estar originado en un proceso pensado, ejecutado, ¿sí? No es algo así, digamos, aleatorio, por decirlo de una manera que no sé qué resultado puede tener. Incluso, como todo proceso científico y tecnológico, tiene que ser repetible, es decir, que cualquier otra persona, partiendo de los mismos elementos, por ejemplo, de los mismos requisitos del cliente, aplicando las técnicas que nosotros indicamos que hemos aplicado, debería llegar al mismo resultado, o por lo menos a un resultado muy similar. Esto tiene que ver con el hecho, ¿no?, que si bien la ingeniería de requisitos a veces permite algunos matices en la interpretación, es decir, no es absolutamente tan terminante como otras disciplinas, como puede ser la matemática o lo que podemos llamar la programación, si es que realmente lo es. Sin embargo, esto no quiere decir que cualquier resultado puede ser válido, porque eso estaría indicando que no existe esto de la sistematicidad y el resultado repetible. Si otra persona toma los mismos elementos, repite los mismos procesos y obtiene un resultado diferente, estamos enfrente de cualquier cosa menos de una ciencia, ¿sí?, o de una técnica. Nosotros estamos hablando de una ingeniería, así que seguramente a medida que las personas que nos dedicamos o nos dediquemos a la ingeniería de requisitos vayamos adquiriendo experiencia, habrá algunas cuestiones que se resolverán de un modo casi intuitivo, pero no dejemos de tener presente que estamos hablando de, ¿sí?, una ingeniería. Y todo lo que hace tiene que ser sistemático, ¿sí?, fundamentado y repetible. ¿Y cuál va a ser el producido, el producto final de esta ingeniería de requisitos? La especificación de requisitos de software del sistema. O sea, terminamos nuestro trabajo especificando, indicando, registrando, ¿sí?, y comunicando al cliente, a la siguiente etapa, a los colegas del diseño, qué es lo que el sistema va a tener que ofrecer. Y eso va a estar plasmado en un conjunto de documentos, artefactos, que llamaremos especificación de requisito del software, como decíamos en castellano ERS o en inglés SRS. Significan exactamente lo mismo. ¿Alguna duda respecto de esto que hay acá dentro de ese cuadradito en que en primera instancia habíamos llamado ingeniería de requisitos? Bien. No, profe. Seguimos un poquito más entonces. Resulta que este diagramita que acabamos de compartir es un diagramita muy sencillo. Hay dos autores que abordan el objetivo
de graficar en un diagrama de un modo un poquito más completo, que es la ingeniería de requisitos, sobre todo la definición de sus procesos, que son Carl Biegers y Ian Somerville, ¿sí? Seguramente ya estarán por ver o viendo un diagramita. Sí, se ve, profe. Buenísimo. El primero de los diagramitas, ¿sí?, es lo que se llama el modelo de proceso de Biegers, ¿sí?, que fue quizás uno de los primeros autores que analizó esto de la ingeniería de requisitos. Bueno, ¿qué representa Biegers en este diagrama? Primero, que la ingeniería de requisitos, él la organiza en dos grandes ejes. Primero, el eje del desarrollo de los requisitos, que es lo que podemos decir la elaboración de los requisitos. Tengamos presente que estamos hablando de el desarrollo de los requisitos del sistema. Es decir, aquellas cosas que el sistema va a tener que proveer. Por un lado, la identificación de estos requisitos del sistema, dice Biegers, es uno de los elementos, y el otro es la gestión, que no es ni más ni menos que eso que habíamos dicho que tenía que ver con mantenerlos. Es decir, una vez que identifico los requisitos, los archivo, identifico su versión, si de repente hay alguno que se modifica, hay que indicar cuál requisito del sistema se modifica, por qué, por cuál otro requisito, a razón de qué pedido, quién se encarga de hacer esa modificación, etcétera, etcétera. Toda esa gestión es lo que hablamos del mantenimiento de los requisitos, de los documentos de requisitos, o lo que Biegers habla de gestión, y después no pone demasiado detalle respecto de cuáles son las grandes tareas que involucran la gestión. Sin embargo, y esto es muy importante, sí profundiza un poquito más respecto de el subproceso del desarrollo o de la obtención de los requisitos. ¿Y qué dice? Dice que los requisitos, ¿sí?, para obtenerlos, para desarrollarlos, van a combinar 4 grandes tareas. Y Biegers presenta en primera instancia 4. No habla de secuencia, no habla de orden, simplemente dice que va a haber 4 cosas que va a haber que realizar para obtener e identificar los requisitos de un sistema. De hecho, no habla estas grandes tareas, cuántas veces se van a hacer, ni en qué orden. Simplemente las identifica. Pero esto lo vamos a encontrar repetido varias veces. Va a presentar algunos términos que van a ser reincidentes, y por eso los voy a explicar con un poquito de detalle. En orden en el que están representados, vamos a empezar con elicitación. La gran actividad o su proceso de licitación tiene que ver con lo que podemos llamar en castellano la adquisición de conocimiento. Es la obtención de información. Eso podría ser una buena definición de licitación. Hay una palabra que nosotros muchas veces utilizamos en la vida cotidiana para referirnos a este proceso de adquirir, de juntar información, ¿sí? Y es lo que nosotros conocemos como el verbo relevar. Muchas veces se dice vamos a relevar determinada cosa. Por ejemplo, vamos a relevar cuántos alumnos, no sé, se pudieron inscribir en una materia determinada.
la Secretaría Académica releva, es decir, obtiene información acerca de ese particular. O bien podemos decir, no sé, cuando se acerca una época de elecciones, que las encuestadoras salen a relevar la intención del voto. Bueno, el término relevar se puede llegar a aplicar, de hecho se utilizó durante mucho tiempo, pero estos autores, que naturalmente lo han hecho en inglés, utilizan el verbo to be citing para indicar una acción mucho más activa, mucho más comprometida, con mayor protagonismo del ingeniero de requisitos, que no se va a quedar solamente con registrar la información que le llega, sino que va a tener, como decía, un importante protagonismo, inventiva, iniciativa, para ir a buscar con protagonismo, con compromiso, esa información. No alcanza, dice Somerville, por ejemplo, con simplemente escuchar lo que el cliente dice y registrarlo. Tenemos que, como un buen detective, ¿sí?, ser un poco más inquisitores y tratar de llegar a la verdad lo más profunda posible. Eso es lo que se define como proceso de licitación, ¿sí? La adquisición de conocimiento, naturalmente estamos hablando de comprender los requisitos del cliente, pero esta información que voy a adquirir, este conocimiento que voy a adquirir, no es algo que voy a poder hacer de modo displacente o limitado simplemente a registrar lo que recibo, sino que lo tengo que hacer con iniciativa, con compromiso, con mucha inteligencia, del mismo modo que un detective se mueve, por ejemplo, en la escena del crimen, ¿no? Bueno, de eso tiene que ver la licitación. Juntar, en términos de lo que sería un detective, todas las pruebas del caso. Un buen detective junta mucha información sobre un crimen o un caso en particular, pero no se queda ahí. Una vez que juntó un gran volumen de información, este detective y el ingeniero de requisitos hace exactamente lo mismo, va a empezar a analizar esa información que acabo de recolectar. Hay que pensar sobre ello, decir, bueno, a ver, ¿qué me dice toda esta información? Y eso tiene que ver con el segundo de las grandes actividades o procesos que involucra el desarrollo de los requisitos. Les voy a pedir un segundito nuevamente, ya estoy continuando. Muy bien. Entonces, el licitar, adquirir con protagonismo información. Analizar, naturalmente comprenderla, ¿sí?, relacionarla, procesarla. Y una vez que
he hecho toda esa tarea que se denomina de análisis, no la puedo solamente dejar encerrada dentro de mi cabeza de ingeniero de requisitos, sino que seguramente esa información yo la tengo que utilizar para compartir. ¿Para compartir con quién? Esas conclusiones que saqué. Con otros ingenieros de requisitos, con otros compañeros, digamos, del equipo de desarrollo e incluso con el cliente. Y por eso, para poder hacerlo y para poder comunicarlo, ¿sí? Yo lo tengo que representar, volcar algún tipo de artefacto, es decir, a un documento, que puede ser un documento de texto, un diagrama, un dibujo, una maqueta. ¿Mm? Es decir, esa idea que yo identifiqué en el análisis respecto de lo que voy a tener que contemplar en este nuevo sistema, lo tengo que dejar plasmado en algún lugar para poder, ¿sí?, registrarlo, para si me lo olvido el día de mañana, pero también para poder compartirlo. Eso que hablábamos de representar, formular, registrar en un archivo, ¿sí?, es lo que se llama, o que llama Viegers, como la especificación de los requisitos, ¿sí? Y esa especificación se va a hacer de diferentes maneras, como decía, por ejemplo, a través de un documento de texto. Si nosotros, por ejemplo, como vamos a ver hoy, redactamos lo que podemos llamar un requisito funcional del sistema en alto o en bajo nivel, o redactamos un requisito no funcional del sistema, estamos especificando algo que el sistema va a tener que tener. ¿Y de qué modo? Bueno, con lo que llamaremos un lenguaje natural. Pero también lo puedo especificar a través de algún tipo de plantilla, donde la información ya no tendrá la forma de una simple oración de texto, sino que será un conjunto de ítems, ¿sí?, en un documento textual, pero con cierta estructura, por ejemplo, como la que define una norma o un estándar conocido como IEEE 830. ¿Sí? IEEE es un organismo de estandarización internacional dedicado a todo lo que tiene que ver con ingeniería, fundamentalmente, y bueno, tiene un formato de plantilla de especificación de requisitos del sistema definida en una norma que vamos a ver, que es la IEEE 830. Pero también, así como lo puedo hacer a través de la especificación, a través de una oración más o menos compleja, o a través de una plantilla, también la puedo hacer a través de algún tipo de modelo, como puede ser el modelo de casos de uso, que vamos a ver, o a través de otro formato de especificación, como pueden ser las historias de usuario. Elicitación, análisis y especificación. Uno dice, bueno, una vez que llego a la especificación, significa que el requisito del sistema ya está formulado. Profe, una consulta. Sí. Perdón. Claro, no, al contrario. Yo anoté que la especificación es lo que necesita el sistema como requisito, como por ejemplo, funcionalidades. El requisito es lo que el sistema debe tener que tener. La especificación es el volcado de ese requisito a algún tipo de archivo, por decirlo de algún modo, algún tipo de documento. Un dibujo, genial, un texto, una maqueta, algo que deje constancia de ese requisito. Por requisito lo identificás y lo tenés en tu cabeza. Bueno, para poder compartirlo hay que pasarlo a algún tipo de artefacto. Por ejemplo, un documento. Eso es la especificación. ¿Se entendió? Sí, profe, sí. Profe, había dicho IEE 830, ¿no? IEEE 830, sí. Muchas gracias. Tranquilos igual con esto, porque ustedes se habrán dado cuenta que en la materia muchas veces presentamos algún tema previamente
que luego después vamos a abordar a mayor profundidad. Eso es para ir dejando algunos hilitos donde el nuevo conocimiento después se pueda anclar, se pueda anidar. No hace falta que cosas como esa lo memoricen. Después vamos a volver, cuando veamos diferentes formas de especificación, específicamente a la que propone la plantilla del estándar IEEE 830 y veremos qué forma tiene. Es una forma de especificar. Nosotros vamos a trabajar con varias formas de especificar. Hoy ya, de hecho, vamos a ver una. Bien, ¿y para qué sirve esta especificación? Bueno, en primera instancia, como decíamos, para, de algún modo, registrar y archivar, digamos, tener memorizado, de algún modo, esto que nosotros hemos identificado que va a tener que tener el sistema. ¿Para qué más? Bueno, para compartirlo, para poder comunicarlo, discutirlo, dialogarlo con cualquier otro colega del equipo del desarrollo. Por ejemplo, con otro analista o con otro o con un diseñador. Pero no solamente lo vamos a trabajar, dice Viegers, internamente, ¿sí? Como elemento de comunicación con colegas del equipo de desarrollo, sino que, identifica Viegers, una tarea muy importante en el cual nosotros ponemos la especificación adelante del cliente. ¿Para qué? Para que el cliente la compruebe. Es decir, nosotros le vamos a decir al cliente, mirá, después de haber juntado información, después de haberla analizado y hecho nuestro trabajo, elaboramos este conjunto de documentos, supongámosle que son diagramas, supongamos que son documentos de texto, que explican lo que el sistema tiene que tener. Decime vos, cliente. Recordemos que cuando hablamos del cliente, estamos generalizando cliente propiamente dicho, usuario, experto, etc. Decimos vos, cliente, ¿te estoy entendiendo bien? Es decir, le pedimos al cliente, ¿sí?, que nos compruebe si el trabajo que estamos haciendo está bien encaminado. Esa comprobación que hace el cliente y que tiene que ver con, como dijimos la clase pasada, confirmarnos si estamos construyendo el sistema correcto, no el sistema correctamente, sino si estamos construyendo el sistema correcto, tiene un nombre particular. El nombre es la validación. Nosotros a veces usamos el término verificar y validar como sinónimo. Bueno, acá veremos más adelante que no es lo mismo. Validar es lo que hace precisamente el cliente confirmándome o no que yo voy bien encaminado con mi trabajo de la ingeniería de requisitos. ¿Y a partir de qué voy a charlar y discutir con el cliente? A partir de las especificaciones de los requisitos del sistema que identificamos. ¿Se entiende esto, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿alguna pregunta? Bien. Y eso nos lleva, al último de los modelos, ¿sí?, que es el modelo del autor que aborda gran parte de los temas de esta materia, es medio como la bibliografía, digamos, prioritariamente importante o principal, que es Ian Somerville, ¿sí? Ian Somerville tiene un libro que, sea dicho de paso, ya está en Miel y también lo subió hoy temprano a Teams, para los cuales no tienen eventualmente Miel, ¿sí?, el acceso a Miel todavía. El libro ya lo pueden descargar, porque ese libro, que analiza todo el proceso de desarrollo de software, tiene un capítulo
dedicado exclusivamente a la ingeniería de requisitos, que es el capítulo 4. Ese gran parte del capítulo 4, o gran parte de lo que vamos a ver en la materia, está abordado, si bien no en forma completa, pero está bastante bien en el libro de Somerville. Bueno, Somerville presenta también un modelito de qué es la ingeniería de requisitos. Es un poquito más completo. Avísenme cuando lo visualicen. Sí, ahí se ve, profe. Ahí está. Bueno, uno ve este cuadrito y dice, ¿yo qué hago como alumno con este cuadrito? ¿Tengo que estudiar de memoria? No, igual que el anterior, nada se estudia de memoria. Recuerden que incluso charlamos que el día del parcial ustedes van a poder usar sin ningún problema todos los documentos impresos que tengan. Por ejemplo, si han construido una carpeta donde han tomado anotaciones, la van a poder abrir, la van a poder consultar. Y si de repente se imprimieron, no sé, que yo un apunte o el libro completo, lo van a poder también ver. Y si lo desean, van a poder abrir el documento de o la hoja de este modelo. Por eso no tiene que ver con memorizarlo, sino comprenderlo. Porque este modelo de Somerville de la ingeniería de requisitos, del proceso de la ingeniería de requisitos, agrega a lo anterior un par de elementos importantes. Para analizarlo voy a arrancar primero con esos rectángulos de bordes redondeados que parecen algo así como, no sé, una curita, un chorizo, una salchicha, ¿sí? ¿Cuáles son los tres más importantes? El primero es el que dice obtención y análisis de los requerimientos o de los requisitos. El segundo, la especificación de los requerimientos o requisitos. Y por último, la validación de los requerimientos o requisitos. Acá vemos una coincidencia parcial con Viegers, porque al igual que Viegers, identifica la validación, al igual que Viegers, identifica la especificación, pero como pequeña variación, junta el análisis con la obtención, que es otra forma de llamar, un poco incompleta pero válida, a la elicitación. Acá está marcando como la misma gran actividad la obtención y el análisis, es decir, el juntar información y el ponerse a pensar sobre ella. Estos son, digamos, ha reducido a 3 las grandes actividades que Viegers había identificado en 4, pero fíjense que en realidad presente están las 4. Obtención como sinónimo de licitación, análisis, especificación y validación. Además de esto, lo que observamos que cada uno de estos rectángulos de bordes redondeados, o salchicha que estamos marcando ahí, tiene debajo una flechita que sale un rectángulo. Bueno, ese rectángulo que dice modelo del sistema, que dice requisitos del usuario y del sistema, que dice documentos de requisitos o de requerimientos, es lo que se denominan los artefactos producidos. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, de esa gran actividad que tiene que ver con la obtención de información y su análisis, en esa etapa, ¿sí?, se van a producir un conjunto de artefactos que van a ser ni más ni menos que modelos o representaciones del sistema. Pero, ojo, estos modelos o representaciones del sistema, esto que podemos llamar planos, no son
planos de cómo el sistema tiene que ser, porque eso lo va a definir en realidad el diseñador. Son modelos de lo que estamos comprendiendo nosotros que el sistema va a tener que tener. Es decir, no son lo que llamaremos modelos estructurales del sistema, que indiquen cómo el sistema va a tener que armarse, sino que van a ser modelos respecto de las expectativas que el sistema va a tener que satisfacer. Uno dice, qué loco esto. Sí, nosotros vamos a ver algunos modelos, por ejemplo, como el modelo de casos de uso, que es el modelo de sistema por excelencia del análisis y el diseño orientado a objetos. ¿Para qué? Para representar no la estructura que va a tener un sistema, que como ya dijimos, eso lo va a definir la etapa posterior de diseño, sino para identificar el qué cosas debe proveer un sistema. Así que ya la etapa de obtención y análisis va a generar un conjunto de documentos, un conjunto de artefactos. Por ejemplo, como decíamos, modelo de dominio. Más adelante, ¿sí?, en las materias que continúen a esta, por ejemplo, el análisis de sistemas, al modelo de dominio le agregarán otros modelos del sistema. Por ejemplo, perdón, al modelo de casos de uso. Por ejemplo, el modelo de dominio. El modelo de dominio es un tipo de diagrama que no habla de cómo va a ser el sistema, sino que explica gráficamente cómo es la pequeña porción de la realidad donde ese sistema va a funcionar. O bien el modelo de análisis, donde empieza a explicarle un poquito para pasar la información al diseñador, ¿sí?, cuál es la mecánica interna orientativa que un sistema puede llegar a tener, ¿sí?, desde la perspectiva del análisis. Así como la obtención y el análisis de los requerimientos va a tener documentos o artefactos producidos, documentos de texto, diagramas, dibujos, maquetas, etcétera. La especificación de requisitos o requerimientos naturalmente va a tener también sus producidos, que no van a ser otra cosa que documentos que reflejen los requerimientos del usuario y del sistema. Ahora ya sí, estos documentos van a empezar a hablar no de la estructura del sistema, no tanto de lo que yo comprendí, sino ya definiendo lo que ese sistema va a tener que proveer, que va a tener que ofrecer. Lo que llamamos los requisitos del usuario o del cliente y del sistema. Y por último, esta etapa que pareciera ser la última, que es la etapa de validación, dijimos, la gran actividad en la cual los requerimientos o requisitos se los ponemos enfrente al cliente para que nos diga si estamos trabajando bien orientados o no. Si esta validación es exitosa, eso va a determinar que hemos finalizado de algún modo nuestro trabajo y tenemos ya constituido todos los documentos de requisitos o requerimientos, ¿sí?, lo que hemos llamado anteriormente la ERS, la especificación de requisitos de software de un sistema. ¿Cómo fui desarrollando las grandes actividades, cada uno de los artefactos que estas grandes actividades producen? Bueno, de izquierda a derecha, empezando desde la obtención y análisis hasta la validación. ¿Por qué? Bueno, porque esa sería un poquito la secuencia natural. Y esa secuencia natural, de hecho, está representada con esa flechita, ¿sí?, que va desde la obtención y análisis hacia la especificación. Dice que
si yo estoy parado en la etapa o gran actividad de obtención y análisis de requerimiento, lo que continuaría sería la especificación. Del mismo modo, si nosotros estamos parados en la fase o etapa de especificación, ¿sí? La siguiente fase, etapa o gran actividad sería la validación. Pero acá, en el modelo de Somerville, ¿perdón? Tiene como una flechita que vuelve, ¿no? Como una Claro, exactamente. Hay una flechita que vuelve. ¿Y qué indica esa flechita que vuelve? La posibilidad de la iteración. Es decir, que estando en una etapa dada, se puede dar la posibilidad de volver, valga la redundancia, a una etapa anterior. Idealmente, ¿sí? Idealmente, uno como ingeniero de requisitos obtendría información, ¿sí? La analizaría y una vez que la analiza, pasa a especificarla. Una vez que la especifico, directamente paso a validarla. Pero en el mundo real eso muchas veces no sucede. Casi diré que rara vez sucede. Muchas veces uno hace una adquisición de conocimiento, obtención de información, la analiza, piensa que ha terminado con este trabajo y pasa a la siguiente etapa, que es la de especificar. Y cuando está volcando, está construyendo la especificación en un documento de texto, en un diagrama, en un dibujo, en una maqueta, se da cuenta que de repente hay alguna incógnita, es decir, hay algo que no le cierra del todo, que no le quedó claro. Entonces uno dice, che, mirá, la verdad que o no puedo seguir con la especificación o voy a sacar una primera versión de la especificación, pero esa primera versión sé que va a estar incompleta. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que tengo que volver a obtener un poco más de información y hacer al menos un poquito más de análisis. ¿Mm? Quiere decir que a veces en la especificación de requerimientos me doy cuenta que me está faltando información o me está faltando análisis y por eso tengo que retrotraerme a la etapa anterior y volver a preguntar algo que pregunté o preguntar algo nuevo y analizar algo nuevo que en primera instancia no lo advertí. Por eso estamos hablando de una iteración. Incluso puede pasar que después de hacer una nueva instancia de obtención de análisis, vuelvo a llegar a la etapa de especificación de los requisitos. Digo, la verdad, ahora hago el trabajo de especificación, armo todos los documentos, armo todas las especificaciones de requisitos de usuario y de cliente y del sistema que identifiqué. Listo, creo que la especificación está completa. Y como creo que la especificación está completa, voy a progresar a la siguiente fase, a la siguiente etapa, a la siguiente gran actividad, que es la de la validación. Entonces me junto con el cliente y le digo, mira, yo te preparé todos estos documentos que representan lo que yo identifiqué del trabajo que vengo haciendo. Y capaz que cuando me junto con el cliente me dice, sí, la verdad, está todo perfecto. Qué bueno, terminé. Pero también puede pasar que el cliente me diga, no, mira, acá me parece que o no te estoy entendiendo o entendiste mal. Entonces, ahí se pone de manifiesto esa flechita que de validación vuelve a la especificación. Porque quizás en esa etapa de encontrarme con el cliente, que es la validación, surge que hay algo que lo tengo que volver a especificar, que hay una especificación que tengo que modificar. Y a veces ese volver a un casillero para atrás, como en esos juegos tipo juego de la oca, ¿sí? Volvimos un casillero para atrás, incluso cuando uno vuelve a la especificación,
puede pasar que tenga que retroceder incluso hasta la etapa de obtención y análisis nuevamente. Por eso, Somerville empieza a poner de manifiesto en este diagrama que esto de la obtención, del análisis, de la especificación y de la validación no es necesariamente un proceso en cascada. A veces es un proceso en el cual voy a tener que pasar varias veces por la obtención y análisis, por la especificación, por el requerimiento, hasta que yo pueda llegar a una versión definitiva, aceptada por el cliente, ¿sí? Validada por el cliente, de los requisitos del sistema. Y recién ahí, mi trabajo, nuestro trabajo, va a estar medianamente terminado. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, sí, perfecto. Sí, es como que se va Sí, buscando un constante feedback con el cliente una vez que tenés los requisitos escritos. Exactamente. En el mundo real y en las prácticas de hoy en día, ¿sí? Esto está altamente presente. Nosotros, en esta disciplina de la ingeniería de requisitos, nos encantaría que fuera algo en cascada, pero en realidad rara vez se va a dar. Esto es lo esencial. Y después hay un agregado que hace Somerville, ¿sí? Y que indica un proceso que Viegers no contempla, ¿sí? Y es un proceso, gran actividad, que Somerville pone al principio de todo el proceso de ingeniería de requerimientos. En realidad, este proceso o gran actividad, que es el estudio de la viabilidad, es algo que no va a ser solo el ingeniero de requerimientos o de requisitos, sino que lo va a hacer con la colaboración y la guía de esa persona que habíamos llamado, o ese rol que habíamos llamado, gestor del proyecto, gerente del proyecto o project manager, que es en realidad el que tiene la mayor experiencia en el estudio de la viabilidad muchas veces. El estudio de la viabilidad tiene que ver con algo que surgió hoy, que es la comprensión preliminar, es decir, al principio de un proceso, de si lo que vamos a hacer es posible de alcanzar o no. Que algo sea viable quiere decir con el análisis de si algo es posible de alcanzar. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, chicos, miren, nos llegó un desafío para jugar un partido, no sé, de vóley con la comisión de los jueves a la noche, y tenemos que ver si es viable que nos preparemos para ese desafío deportivo. Entonces, analizaremos, a ver, dentro de los 100 y pico alumnos, quiénes saben jugar al vóley, quizás analizaremos si alguno practica este deporte de un modo federado. Si no es así, veremos quiénes podríamos seleccionar, qué proceso de entrenamiento deberíamos seguir para llegar en condiciones a ese partido y que sea viable, posible, alcanzar el objetivo de ganarlo. ¿Sí? Naturalmente nadie tiene la bola mágica de tener la precisión absoluta, pero la viabilidad, ¿sí?, es el estudio de el futuro, no tiene que ver con la astrología, sino con técnicas de ingeniería, la posibilidad de que algo se pueda cumplir. Seguramente ustedes, cuando se anotaron en esta carrera y empezaron a cursarla, por ejemplo, en el curso de ingreso o en las primeras materias, lo primero que hicieron es un análisis de la viabilidad. ¿Qué tan posible, qué tan alcanzable es que yo me reciba de ingeniera o de ingeniero? Bueno, eso es un estudio de la viabilidad. Somerville dice que como primer gran actividad de la ingeniería de requerimientos, de requisitos, Somerville habla de requerimientos específicamente, pero estamos hablando de un sinónimo, es el estudio de la viabilidad, ¿sí? Donde el ingeniero de requisitos trata de predecir
y esto lo vuelca en un informe, si ese proyecto que le están solicitando se va a poder alcanzar satisfactoriamente. ¿Mm? Es una mirada de futuro, un análisis a futuro, si es algo posible de alcanzar. Quizás si yo pienso en ese partido desafío de vóley con los alumnos de la comisión del jueves a la noche, quizás llegar más o menos en condiciones y tener la posibilidad de ganar ese partido de vóley es algo que puede pasar. Es decir, que si yo doy un informe, no sé, al secretario académico, diré, sí, mire, es viable que alcancemos el objetivo de conformar un equipo y ganar el partido. Ahora, seguramente, si el requisito sea armar un equipo para jugarle a la selección de la universidad, o peor, a la selección nacional de vóley, y yo tendré que informar que es muy poco viable que nosotros podamos disputar ese partido y alcanzar el triunfo. Es decir, ¿y cómo sé que no voy a poder ganar? Y bueno, porque hay un conjunto de elementos que voy a tener en cuenta que me van a decir, mirá, puede suceder, pero la realidad es que es muy poco probable que nosotros le ganemos a la selección argentina de vóley. Ahí estoy haciendo un estudio de viabilidad y ese estudio de la viabilidad lo formalizo, lo plasmo en un informe. La viabilidad, en grandes términos, tiene 3 ejes. Esto lo tienen que tener presente. ¿Qué ejes o variables de viabilidad hay? Son 3. La viabilidad técnica, la viabilidad económica y la viabilidad operativa. ¿Qué es el análisis de la viabilidad técnica? Bueno, es el análisis de si existe la tecnología que me permita desarrollar el sistema que están pidiendo. Por ejemplo, hace muchos años hubo un pensador del Renacimiento muy interesante que se llama Leonardo da Vinci, que inventó un montón de cosas. Entre ellas, inventó algunos dispositivos, pensó algunos dispositivos que realmente estaban muy bien pensados. Por ejemplo, el paracaídas. El que inventó el paracaídas, o el primer registro de una idea de paracaídas, se dice que la elaboró Leonardo da Vinci. Pero ¿cuál fue el problema? Leonardo da Vinci tenía una buena idea, pero la tecnología que había en esa época, ¿sí?, de materiales, por ejemplo, hicieron imposible que esa idea del paracaídas y otras ideas que él tenía, como de algunas aeronaves, se pudieran construir. ¿Y por qué no se podían construir? ¿Porque la idea era incorrecta? No. No se podía construir porque no estaba la tecnología lo suficiente madura como para poder llevarla adelante. A veces sucede que algo que me está pidiendo el cliente puede ser medianamente razonable, pero la tecnología que él necesita en ese momento todavía no existe. Por ejemplo, hace mucho tiempo, hace varios años, ya a fines de la década del 80, se estaba pensando en un tipo de computación que se pudiera trasladar junto con la persona, lo que se denomina una computación ubicua. Es decir, que la gente no tuviera que ir a sentarse a un escritorio para interactuar con una computadora, sino que la computadora viajara con la persona. Eso se ponía de manifiesto ya en algunas películas de ciencia ficción, por ejemplo. Y si uno busca alguna fotografía, ¿sí?, de estos primeros intentos de hacer que la computación fuera con la gente, con la persona, los primeros intentos eran
realmente bastante poco efectivos. No estoy hablando de la computación vestible, por decirlo de algún modo. Hoy en día, todos nosotros en el bolsillo de la camisa o en el bolso tenemos una computadora que llevamos a todos lados, que es el celular. O incluso la tenemos prácticamente en la muñeca a través de un smartwatch o interactuamos con ella a través de unos auriculares Bluetooth, ¿sí? O sea, llevamos casi adheridos a nuestro cuerpo una computadora. Sin embargo, lo podemos hacer porque hoy en día la tecnología está disponible. La idea se pensó hace mucho tiempo, pero, por ejemplo, cuando las pantallas LCD o de cristal líquido no estaban suficientemente desarrolladas, era absolutamente descabellado pensar que una persona iba a poder andar con un monitor de tubo de rayos catódicos, esos monitores grandotes, no sé, colgando de la muñeca o del cuello o en el bolsillo, porque era imposible hacer una pantalla pequeña con esa tecnología. Hasta que no se desarrolló la tecnología de pantalla de cristal líquido en cualquiera de sus versiones, plasma, LCD, lo que fuera, LED, era imposible construir proyectos que plantearan eso. Por eso el primer estudio de la viabilidad es la viabilidad técnica. A veces la viabilidad técnica está, es decir, la tecnología para hacer hacer real determinado proyecto está, ya existe, ¿sí? Pero el problema es que yo no la puedo pagar, ¿sí? Capaz que lo que yo quiero hacer ya en alguna parte del mundo no lo han desarrollado. Yo quiero hacer un sistema y quiero usar la misma tecnología que usa, no sé, Elon Musk en su auto Tesla que se maneja solo. Ah, sí, la tecnología está. ¿Y cuánto sale? Y 100.000 millones de dólares. No, olvídate. Busquemos otro proyecto. Es decir, técnicamente es viable, ¿sí? Pero económicamente no lo es, ¿sí? Y a veces hay proyectos que son técnicamente viables, que son económicamente viables, y yo lo puedo llegar a manejar en términos del presupuesto que tengo, pero a nivel operativo no lo son. A veces esto, sobre todo para representar, no es tan fácil. Yo voy a poner un ejemplo, ¿sí? Hace muchos años, yo trabajaba en el área de sistemas de una organización grande, ¿sí? En la cual se había popularizado el uso de computadoras para todos los procesos administrativos. Así la gente que durante mucho tiempo había estado acostumbrada a trabajar con papeles, recientemente había aprendido a trabajar con computadoras. En programas básicos, llamémosle, por ejemplo, a procesar algún texto con Word o a manejar alguna planilla de cálculos, ¿sí? Pero estas personas que utilizaban estas computadoras con un procesador de texto como Word o con una planilla de cálculo como Excel, la realidad es que no eran especialistas en informática. Eran personas que habían trabajado con papeles gran parte de su vida y que con mucho esfuerzo habían aprendido a trabajar con computadoras, no sé, Windows, no sé, 2000 por decir algo, utilizando el paquete Office con una o dos aplicaciones. Entonces surge un proyecto. El proyecto, por una cuestión de normativa, orientaba a dejar de usar en las organizaciones, esta era una organización del Estado, una universidad, dejar de utilizar software propietario, es decir, software como el Word, el Excel, el Office, que es de una empresa que se llama Microsoft, para utilizar en su lugar software gratuito de tecnología de software libre, ¿sí? De licencia
pública GNU. Porque lo hay. Yo no tengo por qué utilizar necesariamente Office. De repente hay otros productos que son gratuitos, que además de ser gratuitos, el código con el cual está construido está a disposición para que uno lo pueda ver y modificar y toda la historia, como por ejemplo las suites de oficina, OpenOffice, StarOffice, etcétera, LibreOffice, etcétera. Bueno, entonces la idea era a toda esa gente que trabajaba con el paquete Office de Microsoft, reemplazarle el paquete Office por otros productos, pero de software libre, que eran realmente muy, muy similares. ¿Técnicamente era viable? Sí, porque esas versiones de paquete Office libre, por decirlo de algún modo, estaban disponibles, no había que fabricarlos, yo me lo descargaba y listo. Económicamente era viable, sí, por supuesto, de hecho, más viable que tener el paquete Office, porque eran gratis, no había que pagar nada. Y el proyecto fue implementado exitosamente, no, fracasó. ¿Por qué fracasó? Quizás porque no se analizó correctamente la viabilidad y no se tuvo presente la viabilidad operativa. ¿Y cuál fue el problema de la viabilidad operativa? Si técnicamente estaba el producto, si económicamente se lo podía implementar. Bueno, el problema es que operativamente había factores, en este caso psicológicos, ¿sí? Por decirlo de un modo, organizacionales, que confiaba la gente que le había costado mucho esfuerzo aprender a usar una computadora, básicamente, y operar un procesador de texto como Word o una planilla de cálculo como Excel, no quería saber nada, tenía miedo, por decirlo de un modo, tenía resquemor de tener que pasar a un nuevo sistema, cometer errores, equivocarse, pasar vergüenza, tener que pedir disculpas. Entonces, ¿qué hizo? Saboteó el uso del nuevo sistema, de los nuevos sistemas ofimáticos, y hubo que volver al paquete Office. Es decir, ahí hubo una falla en el estudio de la viabilidad, no se contempló, ¿sí?, alguna perspectiva de la viabilidad operativa. Nosotros, cuando hacemos el estudio de la viabilidad, nunca vamos a tener una certeza absoluta, ¿sí? Porque nosotros no vemos el futuro, podemos tratar de predecirlo, cosa que en algunos ambientes particulares, o algunos escenarios particulares, por ejemplo como el de la Argentina, a veces es muy difícil. Determinar, por ejemplo, la viabilidad económica en la Argentina es muy difícil porque, como ustedes saben, los precios se modifican hoy en día muy abruptamente, entonces yo puedo pensar que el costo de desarrollar un sistema lo voy a poder afrontar y después resulta que no. Por lo cual siempre hay un margen de incertidumbre. Pero bueno, dice entonces Somerville que lo primero que voy a hacer es un estudio de la viabilidad. Y de ese estudio de la viabilidad, para finalizar, diremos dos cosas que salen del gráfico. Primero, el artefacto producido, que es el informe de la viabilidad, no forma parte de los documentos de requisitos, no forma parte de las ERS que yo voy a entregar. ¿Por qué es esto? Porque el informe de la viabilidad solamente sirve para reunirme con el cliente e informarle si el proyecto es viable o no. Si no es viable, listo, el proyecto terminó ahí. El cliente no lo hará, o en el peor de los casos, lo hará con otro equipo de desarrollo. Y la segunda conclusión es que el estudio de viabilidad, al menos en términos teóricos, no se itera. Es decir, yo no voy a hacer
varias revisiones del estudio de la viabilidad. ¿Sí? No voy a hacer una viabilidad, voy a obtener información, analizarla, especificar, validar, y después voy a volver a hacer un estudio de la viabilidad. El estudio de la viabilidad queda afuera de toda iteración. Se hace solamente al principio, a los efectos de saber, antes de embarcarme en un proyecto, si ese proyecto es viable o no lo es. ¿Sí? ¿Se entiende entonces de qué se trata ya este modelo más complejo, que es el que plantea Somerville? ¿Mm? Sí, profe. Sí. A las grandes Sí, profe, se entiende todo bien. Los artefactos que cada una de estas fases o grandes actividades produce, y además empieza a hablar de una secuencia y pone de manifiesto la posibilidad de iterar, ¿sí? Y de marcar que de repente yo puedo tener que pasar varias veces por la obtención y análisis, o varias veces por la especificación, o varias veces por la validación. Por eso es importante el registro de los requisitos, ¿sí? El versionado, ¿sí? La trazabilidad de por qué se cambia un requisito, quién lo solicita, quién lo modifica, dónde se guarda, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso después lo vamos a ver en la práctica. Cuando especifiquemos, por ejemplo, un caso de uso, una de las cosas que vamos a indicar es la fecha, la versión, el autor. Chicos, ¿les parece hacemos un break de 17 minutos? ¿Hasta las 10? Bueno, perfecto. Dale, buenísimo. Dale, profe. Salgamos, Dale, profe. voy a Dale. suspender el micrófono y la cámara. A las 10 de la mañana nos encontramos para rapidito ver la segunda parte.